Okay. Sí, claro que sí. Todos vamos a apoyar. Bueno, Preguntándote. vamos a iniciar con la oración del sanador de la página 30, si la podemos hacer todos juntos. La cual dice, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará aquí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bueno, el capítulo que estamos estudiando es el capítulo 1, que se titula El significado de los milagros. Y el día de hoy vamos a estudiar el subcapítulo 3, que es la expiación y los milagros. ¿Y me podría alguien ayudar a leer el párrafo 1 y 2, por favor? Ok. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación, bájale o quítale el volumen, amor. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrador trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial. El lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. ¿Continúa? Párrafo 2. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados, o hasta ahí. Hasta ahí, Imelda, gracias. Sí, hasta aquí. Bueno, dice que yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Esto aquí quien nos está hablando es Jesús, está hablando en primera persona y Él es quien nos está diciendo que Él... Se te fue el sonido, Crisol. No te escuchamos. ¿Ya? Ya. ¿Ahí ya me escuchan? Perdón. Sí, ya. Bueno, dice aquí que yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Aquí Jesús nos está hablando que Él es quien está a cargo del proceso de expiación. Y luego nos habla a nosotros que cuando nosotros le ofrecemos un milagro a cualquier hermano, en realidad me lo ofrezco a mí mismo.
y al mismo tiempo se lo ofrezco a Jesús o al Espíritu Santo. Y abajito da la explicación que porque él no necesita milagros para su propia expiación. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es la expiación o qué entendemos nosotros como expiación? Ustedes, de los que están ahorita aquí conectados, ¿alguien me podría decir para ustedes qué entienden por expiación? Deshacer la culpa o el pecado, el error. Pues sí, prácticamente sí, es como el deshacimiento del error. Y el que está a cargo de él es Jesús. Entonces nosotros sí necesitamos desear la expiación, querer la corrección, se podría decir, querer la corrección del error. Y entonces el Espíritu Santo, Jesús, nos ayuda a obrarlo, a que se lleve a cabo. Nosotros por sí mismos no podríamos hacerlo solos. Entonces aquí habla que cuando le ofrecemos un milagro a cualquiera de nuestros hermanos, me lo ofrezco a mí mismo y en cierta forma se lo ofrezco al Espíritu Santo o a Jesús, porque en ese momento también todo lo que doy a mi hermano es a mí mismo a quien me lo doy y lo ofrezco como yo lo entiendo que es como ofrecérselo también a Jesús. Ay, le moví algo a la computadora y ya no los veo. Esperen. Ya los veo. Dice, la razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Y pues como bien decía ahorita Imelda, es como el deshacimiento de la culpa o de lo que nosotros llamamos pecados. Entonces yo no puedo, si yo me estoy sintiendo culpable, yo no puedo salvarme a mí misma. Entonces sí necesito que Jesús o el Espíritu Santo esté ahí al lado mío para ayudarme a deshacerlos, a salir de ese estado de culpa o de culpa o de, a veces también cuando veo a otro hermano como culpable, ¿no? Que me ayude a verlo de otra manera. Cuando se te hayan restituido la conciencia, cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. Aquí entiendo que cuando haya retornado a mi estado original, que sea de inocencia, que me vea inocente a mí y a mis hermanos, entonces podré formar parte de la expiación, o sea, de la unión con Dios. Pero no sé si nos lo podrías explicar un poco mejor, Daniel. No sé si aquí expiación tendría que ver con el estado de plenitud o de cielo, de unicidad. Sí, ahorita lo vemos, pero Omar quería comentar algo. Sí. Y tengo entendido lo que dice el texto, que cuando yo me haga consciente de que soy santo hijo de Dios y soy consciente de que soy tal como Dios me creó, entonces haré a un lado, o más bien estoy deshaciendo el juicio hacia mí mismo de que tengo culpa y el juicio hacia mi hermano. Esa conciencia es la que me va a hacer parte de la expiación, porque ya no estaremos cargando con eso. Simplemente ya estaré gozando de la dicha plena de ser hijo de Dios. Ya mediante la expiación que mi conciencia me ayudó a reconocer que soy santo como mi creador. Por favor, masivas y retiro factura. Ok. Gracias, Omar. Bueno, sí, ahorita lo ampliamos, Crisol. Pero mira, por ejemplo, cuando dice aquí, cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. ¿Y por qué nos habla aquí?
ahorita estamos en el capítulo 1, la sección 3, pero los que ya llevan un poquito más de tiempo en el curso, recordarán que Jesús nos dice que allá afuera no hay nadie. No hay nadie, yo lo percibo, es decir, lo proyecta mi hermano, pero en realidad mi hermano está en nuestra mente. No hay nadie allá afuera. Por eso dice que cuando ofrecemos el milagro de la expiación, ofreces el milagro, te lo ofreces a ti mismo y a Jesús, porque somos conscientes primero de Jesús en nuestra mente, al igual que nosotros, y por añadidura son nuestros hermanos, porque ellos están en nuestra mente. Nosotros como seres humanos los percibimos afuera, así como que interactuamos, así como que ahorita yo estoy aquí y ustedes están cada quien en su casa conectados con la tecnología, pero finalmente están allá afuera y que yo estoy aquí. Y dice un poquito más adelante, la razón por qué te la ofreces primero a ti mismo es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación. Hay que acordarnos de cuál es la definición de los milagros. Un milagro es un cambio de percepción. Sí, un cambio de pensamiento. ¿Sí? Entonces diría aquí así, mira. A ver. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito cambios de percepción o cambios de pensamiento para mi propia expiación, porque mi mente contiene pensamientos únicamente del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús ya no necesita esos milagros. Ya no necesita corregir el nada en su mente. Su mente ya está por completo en el Espíritu Santo, o su mente es el Espíritu Santo, como lo quieras ver. ¿Sí? Y dice aquí, mi papel en la expiación o en la sanación, lo que nos decía ahorita esta Crisol, ¿no? La expiación es la corrección del error en la mente, o la purificación o la sanación, ¿sí? Que son sinónimos. Dice, yo no necesito milagros para mi propia expiación. Ah, no, mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás a formar parte de la expiación. Dice, cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original. Aquí no nos dice que nuestra conciencia, vamos a ser conscientes del estado original, va a ser restituida el pensamiento de nuestro estado original. ¿Cuál es nuestro estado original? La inocencia. De inocencia. Cuando tengamos el estado de inocencia, ¿va a ser necesaria alguna corrección? ¿Hay algo que perdonar? ¿Algo que corregir? No. No hay nada. Entonces, cuando dice aquí que vamos a formar parte de la expiación, es decir, cuando nos reconozcamos inocentes, vamos a formar parte de la sanación de la mente de nuestros hermanos. Es decir, el estado de inocencia vamos a ser nosotros mismos integrándonos a la conciencia de nuestro hermano. Recuerden que la expiación es la sanación de la mente. Y cuando nosotros tenemos la restitución de nuestro estado original, nos reconocemos como inocentes, pero no como, por ejemplo, yo, Daniel, soy inocente, ¿no? O Lupita es inocente, sino como inocencia pura. No está individualizada, no está personalizada, es la inocencia en sí. Es la misma esencia de la inocencia. Y pasamos a formar parte de la expiación. Cuando nosotros entramos a la expiación, se podría decir, para poderlo entender un poquito mejor, que somos recibidos o quien nos da la bienvenida es la inocencia, que está representada por Jesús o por el Espíritu Santo. Cuando tú te reconoces inocente y formas parte de la expiación, a su vez tú le das la bienvenida a tu hermano en la expiación, en el estado de inocencia. Eres la inocencia misma. Pero vuelvo a repetir, esto es muy importante. No eres que tú individualmente te sientas inocente, sino que te reconoces que tú eres la inocencia misma. Iba a decir en persona, pero no, es el mismo error. ¿Sí, Omar? Sí, y quiero pensar que hay una distinción en la inocencia como estado de ser y la inocencia como resultado de juicio. ¿Eres culpable o inocente? No, pues soy inocente. Sería como resultado de un juicio. Pero si me reconozco en la inocencia como estado de ser, simplemente es porque soy la inocencia, sin que previamente esté esa evaluación. Sí, así es. Esa sería como en el nivel del cuerpo, el juicio. Es lo mismo que dice Jesús en el perdón para perdonar y el perdón para atacar. Te perdono, pero primero hago real el error y después te perdono. No, por eso dice que en el otro el perdón es porque es, pero no hay nada que perdonar. Pero sí es lo mismo, Omar. Y entonces, este es lo que ahorita me preguntabas, ¿no, Crisol?
Y dice que pasarás naturalmente a formar parte de la expiación, es decir, de la sanación de la mente. Eres un pensamiento de sanación, pues. Sí, Daniel, gracias. No, de nada. Bueno, dice, a medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Aquí es que compartir la renuncia, aceptar todo error, es lo mismo que estabas diciendo, ya ver a todos, querer ver la inocencia en todo y en todos, o sea, desde mí y hacia todos. Y Así entonces es. me uniré a la gran cruzada de Jesús, ¿no? Que es ver la inocencia total. Así es, Crisol. Más o menos es como si lo quisieras imaginar de esta manera, Crisol. El error es oscuridad y la corrección es un pensamiento de luz. A medida que diría que a medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar oscuridad alguna o en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada de corregirlos o de llevarles luz o de iluminarlos. Dice, escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrador trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial. El lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Entonces aquí me dice que él me va a dar las oportunidades para que yo pueda perdonar o corregir, ¿no? Desde mi mente, para no ver error ya alguno y poder ver la inocencia en todos. Dice aquí que esa es la profesión de todos los hijos de Dios. Y nada más yo lo que tengo que hacer es estar listo y dispuesto para obrarlos en cualquier momento. Dice, el cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Entonces, pues aquí es la invitación que nos está haciendo a vernos como criaturas amorosas y que nuestra única función, pues, es extender el amor hacia los demás. Es poder ver en todos la inocencia y expandir el amor. Y esto de que el cielo y la tierra pasarán, pues creo que tiene que ver con lo que nos decías la semana pasada sobre la eternidad, ¿no? Desde que ya el tiempo va a dejar de existir en ese nivel ya de cuando dejemos de estar viendo dualidad y separación, porque en el nivel corporal o físico, pues siempre estamos viendo el tiempo lineal, ¿no? Y la invitación de Jesús es a ver más allá, hacia la eternidad y trascender la dualidad. Pero esto lo vamos a hacer solamente a través de Jesús y de verdad tratar de cumplir con lo que nos invita, ¿no? Que nos reconozcamos dignos de amor y como seres amorosos, extendiendo la luz o el amor hacia los demás. Sí. ¿Un comentario, Crisol? Ajá. Mira, por ejemplo, el cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán como existiendo como estados separados. Lo que Jesús nos dice aquí también es que el cielo y la tierra pasarán porque yo los voy a reconocer que ambos están en mi mente. Por ejemplo, si ahorita nos pudieran preguntar y nos dijeran, ¿en dónde te identificas que estás? ¿En el cielo o en la tierra? Pues ahorita me identifico que estoy en la tierra y en un cuerpo. Y con el curso, ¿dónde te reconoces? Pues en la eternidad con Dios. Entonces dice que ambos están en la mente, pero yo los veo como separados. O sea, ahorita estoy en la tierra, pero más adelante voy a estar en el cielo. Entonces por eso dice que van a pasar, porque vas a reconocer que ambos están en tu mente. Y como ambos están en tu mente, pueden ser, están tomados a una decisión en cuál eliges estar, como la de ahorita. Sabemos que estamos en el cielo
pero yo decido identificarme que estoy en la tierra. Pero ambos estados están en mi mente, no están separados. Por eso dice el curso que no tengo que hacer nada. Yo ya estoy en el cielo, pero todavía todavía no lo recuerdo, pero ambos están en mi mente. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí cuando dice Jesús, escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Lo que Jesús me está diciendo cuando dice escucha mi voz, me está diciendo, pon atención a tu oído interior. Porque tenemos un oído interior. Helen por eso pudo escuchar a Jesús. No es porque fuera diferente o superior a nosotros, pero ella puso atención a su oído interior. Entonces, cuando dice Jesús, escucha mi voz, es porque siempre nos está hablando, pero me está diciendo, pero esta vez pon atención a tu oído interior. Escúchame. Escúchame. Pero siempre nos está hablando. Nos está hablando en este momento a través de, en este caso, de Crisol. O sea, tú tienes la elección de si ves a Crisol o si es la emisaria o la mensajera de Jesús o del Espíritu Santo, como tú quieras, pero la elección es tuya. Y por eso cuando tú mismo, por ejemplo, en este caso, Crisol lo reconoce así, no hay nerviosismo, no hay miedo. Dice aquí, escucha mi voz. O sea, te pone atención y hacerlo. Gracias, Daniel. ¿No es así? Sí. ¿No lo volteo? Sí. Bueno, continuamos con el 3. ¿O alguien quiere opinar algo? ¿Quisieran extender algo más aquí? Bueno, entonces continuamos con el 3, por favor. ¿Alguien me ayuda a leer el 3 y el 4? Sí, por favor. 3. Los perdonados en el medio de la expiación, al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que ya le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación. Significa, reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Gracias, Lupita. Pues sí, aquí dice que los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Esto Daniel nos dice, bueno, y aquí en el curso dice que nosotros deberíamos dar misericordia, ser misericordiosos porque es lo único que se nos dio. Entonces, pues así también nosotros deberíamos de perdonar porque a la vez a nosotros ya nos perdonaron. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o la liberación de todas las creaciones de Dios. Y bueno, aquí nos dice otra vez que los milagros son el medio por el cual las mentes se sirven, o sea que solamente viendo, reconociendo que hemos estado equivocados, vamos a poder tanto darle la oportunidad al Espíritu Santo de corregir nuestra mente como de dejar de ver error o de juzgar a nuestros hermanos y al mismo tiempo alcanzar la liberación. Nos liberamos nosotros y liberamos a los otros.
de los errores de percepción que vemos en ellos. Y aquí donde dice que yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación y tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Me recuerda cuando estábamos leyendo en el Urtext, ¿no? Que Helen se ponía a escribir y que un día se le hizo tarde para irse al trabajo por estar escribiendo lo que la voz le dictaba. Y ya después vio que se le hizo tarde y iba renegando porque iba en el taxi y pensaba que iba a llegar tarde. Afortunadamente llegó a tiempo al trabajo, pero Jesús le dice, es que no me preguntas, tú me debes de preguntar cuándo debes detenerte y no lo haces. Y cuando lo leía, digo, ay, pues sí, así estoy yo, ¿no? De repente quiero yo tener el control. Aquí más abajo dice que un guía no controla, sino dirige, y que el papel de Jesús y del Espíritu Santo es guiarnos. Pero como humanos, como que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos controlar todo, ¿no? Desde, bueno, en mi caso, quiero todavía tener el control del tiempo y muchas veces me olvido aún de preguntarle al Espíritu Santo qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Todavía de repente me gana el ego y quiero obrar por mi cuenta. Entonces aquí dice que un obrador de milagros siempre debería de preguntarle al Espíritu Santo o a Jesús si debo obrar milagros y cómo los debo obrar. Entonces creo que eso es algo que todavía estoy en ese proceso de aprender a dejar el control, porque es algo que a mí me ha causado mucho conflicto. Siempre quiero tener el control de todo, ¿no? Y cuando las cosas no salen como yo quisiera, luego me enojo y me estreso. Entonces, en lugar de decir, ay, Espíritu Santo, que se haga tu voluntad, quiero hacer mi voluntad. No sé si alguien quisiera aquí opinar. Sí, Omar. Yo estoy viendo que si el milagro es un cambio de pensamiento, cuando en mi día a día tengo una situación que rompe mi paz, creo que debo preguntarle a Jesús, ¿cómo debo obrar aquí el milagro que me ayude a cambiar mi percepción de lo que estoy viviendo y me está rompiendo mi paz? ¿De qué manera lo voy a ver de otra manera y logre cambiar la percepción y de esa manera me ayude a obrar el milagro? O si ahí debo de aplicar ese milagro en cuanto al cambio de percepción. Incluso con mi hermano, cuando veo que mi hermano no corresponde con lo que yo quisiera que tenga que ser, es cuando puedo preguntar, ¿cómo puedo hacer aquí el milagro? ¿Es así? Sí, Omar. Efectivamente es así. Aurelia nos enseñó algo, ¿no? Que nos da mucha risa porque viene en lo de Kenneth, pero decíamos que de repente sentimos que vamos de la mano del Espíritu Santo y de repente ya no estamos en paz y ya ni siquiera nos damos cuenta en qué momento agarramos la mano del ego. Solamente me doy cuenta de que ya me enojé o ya perdí, ya regalé mi paz a alguien o a algo, ¿no? A X situación. A veces bien banal, pero sí, como dices, el chiste es que me dé cuenta y retomar otra vez, ¿no? Corregir el error. O sea, ese es el milagro, que me doy cuenta y retorno otra vez, ay, Espíritu Santo, me ayudas otra vez, me solté de tu mano, otra vez tomé el control yo, otra vez me equivoqué y otra vez volver a corregir, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí es eso. ¿Ibas a decir algo, Aure? No, precisamente eso, que sí, así es que, bueno, yo siempre les digo que a veces con nuestras intenciones buenas queremos ayudar a mucha gente, pero hay gente que no quiere ser ayudada y hay gente que no necesitamos ayudar. Entonces, cuando Jesús nos dice, pregúntame qué milagro debes obrar, es para que estemos siempre al pendiente de lo que Él realmente quiere, ¿no? Y no es que Él quiera que sanemos a alguien o que nos amemos a alguien, sino qué tan beneficioso es para nosotros también, ¿no? Porque podemos darle, digamos, no sé, dinero al indigente y después llegar a la casa y, ¿por qué se lo di? ¿Por qué se lo di? O sea, es que no nos sintamos culpables, ¿no?
o que veamos que hicimos algo y resulta que al final salió peor, ¿no? No sé si les ha pasado que se meten en un pleito, no sé. Decía mi mamá, el que mete paz, saca más, ¿no? O sea, a veces nos metemos queriendo arreglar un problema y resulta que empeoramos todo. Entonces, esas son las cosas que nos dice Jesús. Estate atento. Por acá nos decía, lo importante es que estés listo, ¿no? Estés listo y dispuesto, ¿no? Entonces, ese listo y ese dispuesto es estar disponible para preguntarle a Dios, ¿no? Y no hacerlo por mi cuenta. Entonces, lo que decía Omar, sí, efectivamente, sí es eso. Es no hacer las cosas solo, sino hacerlas con el Espíritu Santo y preguntarle, porque luego, lo que decías tú ahorita, ¿no? A mí me pasó que de repente decía yo, ay, pero yo todo tranquilo, todo amor y felicidad y así como que amo a todo mundo, ¿no? Pero no me doy cuenta que ya no voy con el Espíritu Santo. O sea, cuando empecé a caminar, no sé si recuerdan, ¿no? Los niños cuando empiezan a caminar, ¿no? Que tú lo llevas de la mano y ahí va caminando, de repente te suelta y sigue caminando y va confiado, ¿no? A mí así me pasó. Iba yo bien confiada caminando y resulta que ya cuando vi dije, chinga, llevo otra mano y no era la de Jesús, ¿no? Era la del ego. Entonces, es eso lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que no nos vayamos a distraer y a la mera hora estemos obrando supuestamente milagros por nuestra cuenta. Nada más. Gracias. ¿Alguien más que quisiera participar aquí con algo o ampliar algo o hacer algún comentario? Bueno, entonces pasamos al párrafo 5. ¿Me ayuda alguien a leerlo? Espérate. Un comentario rápido, Crisol. Ajá. Cuando dice aquí, pregúntame qué milagros debes llevar a cabo, o sea, no se refiere a que cuando nosotros queremos obrar un milagro estemos equivocados y que Jesús nos va a decir, no, a esa persona no le ofrezcas el milagro. No se refiere a eso. Cuando dice pregúntame, lo que él está queriendo hacer es que nosotros tengamos garantizada la comunicación con él. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, le preguntamos, es porque estamos en comunicación con él. Eso garantiza que estamos conectados con él. Cuando no preguntamos, ya vamos muy confiados. Sí, más o menos, cada quien en su trabajo, en algún momento ha tenido un ayudante, ¿no? Incluso, digo, en las amas de casa, sus hijas, ¿no? Cuando les ayudan a cocinar y que les dicen, te dejo encargado esto. Y luego llegas y todo lo hizo mal, ¿sí? Y tú le podrías decir, bueno, ¿y por qué no me preguntaste? Pues es que me ibas a regañar, ¿sí? Cuando preguntan es porque están en comunicación. Cuando no están en comunicación es porque están emberrinchados y quieren hacerlo a su modo. Entonces, por eso dice Jesús, pregúntame, y así garantizamos que estás en comunicación conmigo. No es que necesites mi permiso o que le vamos a negar el milagro a una persona. Simplemente es para garantizar que estamos comunicados tú y yo. Nada más. Nada más eres el comentario, Cristal. Ya me Ok, viste. gracias. ¿Me ayudan leyendo el párrafo 5 y 6? Te lo leo. Gracias. Dice, el error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos.
lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. ¿Hasta ahí o te leo también el 6? Hasta ahí. Bueno, Sí, porque está la sí está. No, vamos de uno por uno. Bueno, aquí dice que el error puede amenazar realmente a la verdad, la cual no puede amenazar a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. Y en realidad solo el error es vulnerable. Bueno, la verdad no puede ser ni defendida ni cambiada. Entonces eso nos lo va diciendo a todo lo largo del curso, nos dice que la verdad no puede ser ni cambiada ni amenazada. La verdad simplemente es. Y solo el error es vulnerable. Entonces aquí abajo esta oración nos da la garantía de que deberíamos de sentirnos confiados de que si somos espíritus siempre estamos en estado de gracia. Y entonces el curso, eso es a lo que nos lleva a recordar que somos hijos de Dios, que somos espíritu y que por lo tanto estamos en estado de gracia. Pero hasta eso nos causa temor porque creemos ser un cuerpo, nos identificamos más con ser un cuerpo en este estado físico que reconocer nuestro estado de gracia. Por eso, bueno, siento que por eso es que sentimos miedo, no sé, creo que ya me enredé. Creo que sentimos miedo porque nos creemos un cuerpo y no reconocemos que en realidad somos espíritu y que siempre estamos en estado de gracia. Eso es lo que quería decir. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Creo entender aquí que cuando yo veo a alguien vulnerable es porque me olvidé de verlo como espíritu y lo estoy viendo como cuerpo. Entonces, como cuerpo sí puede ser vulnerable, pero como dice Daniel, como espíritu, no puede, nada le puede hacer daño ni es vulnerable. El espíritu siempre es santo, es eterno y es perfecto. Entonces, como espíritu, nadie puede ser ni amenazado ni puede ser vulnerable. Esto los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismo está distorsionada. El que obra milagros tan solo debe bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de la prisión. Pues aquí creo que cuando solamente a través de la percepción podemos ver a alguien como vulnerable. Y nos preguntaba Daniel la semana pasada que qué era percibir y decíamos que percibir es verlo a través de nuestros sentidos, ¿no? O sea, primero hacemos real el error de verlos con los ojos del cuerpo. Y es que yo siempre me confundo mucho en eso. En el estado físico vemos a través de los ojos y con la visión espiritual vemos lo eterno, lo que es perfecto, invulnerable. Y entonces aquí dice que cuando yo veo error solamente es porque lo estoy percibiendo desde el error, ¿no? Y entonces si yo refuerzo eso en mis hermanos, es porque primero debí haber percibido en mí el error para después verlo en mi hermano. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Ayúdame. Creo que iba a hablar Imelda. Ajá. ¿No? ¿No? Adelante. Bueno. Ok. Bueno, en esta parte, quien me escuchó en la clase de antier, ¿no? De padres e hijos, les aclaré precisamente este punto,
que dice que al proyectar eso sobre otros los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. O sea que cuando tú, se puede decir que atacas a alguien, porque aquí dice que lo proyectas, ya lo estás proyectando. Recuerda que proyectamos solamente el pecado, el error, ¿no? Porque por eso es por lo que hay más personas, porque necesitamos ver a alguien culpable, necesitamos ver a alguien que nos está lastimando, para entonces así como que yo no tengo culpa y él tiene toda la culpa, ¿no? Como para manchar a alguien, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, por eso es que proyectamos, ¿no? Pero entonces aquí nos dice, al proyectar eso sobre otros, los aprisionas. O sea, dice que cuando tú proyectas tu culpa sobre otros, y yo se los explicaba con los hijos, ¿no? Porque con los hijos es con los que más proyectamos. O sea, así como que es que, o con la pareja, estoy enferma por tu culpa. Ve cómo me tienes. Es que me duele la cabeza porque haces muchos berrinches, ¿no? O estoy enferma porque mira, o sea, si tú te portaras bien, o sea, mi marido, si tú te portaras bien, a mí no me estaría doliendo la cabeza o no me estaría sintiendo mal o no me dolería el hígado o no estaría mal de los riñones porque todas las enfermedades nos dan por corajes, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo eso, pero el otro sí puede llegar a sentirse culpable. Pero aquí no lo aclara, dice, pero solo en la medida en que refuerzan los errores que ellos ya han cometido. Es como cuando Daniel nos dice que no puedes sentirte culpable, sino antes, bueno, no, nadie te puede hacer sentir culpable si no tú antes te sentiste culpable. Eso es lo que sucede. O sea, tú ya lo tienes y viene alguien y te lo refuerza nada más. No sé si les ha pasado que alguien les dice, no sé, ¿tú te sientes mala, mamá? Y alguien viene y te dice, sí te pasaste. Y dices, sí, lo sé, yo sé, la cagué, sí, sí. ¿Les ha pasado? O que te dicen, es que tú la regaste, no sé, alguien te dice, es que tú, digamos, algo diferente, ¿no? Tu pareja te fue infiel, ¿no? Y dice, tú tuviste la culpa, tú lo descuidaste. Y dices, ay, sí, lo sé. O sea, es porque tú misma lo estás pensando. Entonces, cuando llega alguien, lo refuerza, sí, pero nada más porque tú misma lo estabas aceptando en tu mente. Si alguien viene, digamos, alguien a mí me dice, oye, tú eres homosexual, y yo le voy a decir, no, y no voy a aceptar eso porque yo sé que no es cierto, ¿no? Entonces, nada más acepto lo que estoy creyendo que sí es cierto. A eso se refiere ese pequeño párrafo. Ya. ¿Ibas a decir algo? Pero Adelante, Omar. aún puedo aceptar algo que considero cierto y puede seguir siendo un error porque mi propia percepción me esté haciendo que proyecte culpa finalmente. Entonces, Ajá. precisamente, si me siento culpable y me dicen, es que tú eres así, sí, cierto, es que soy así, y lo doy por aceptado porque me reconozco que soy eso, y ahí mismo estoy reconociendo culpa en todo caso, pero lo admito porque me identifico con esa característica. También vendría siendo parte de error, ¿no? Sí, de hecho, por eso lo dice aquí. Dice, al proyectar eso sobre otros los aprisionas, pero ya te lo aclara, no es lo estás aprisionando tú. Dice, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. O sea, ellos ya lo sentían. Por eso te decía que hay algo, o sea, no sé, a ti te pueden decir algo que tú no lo crees y no importa que te lo digan 20 personas, tú no lo vas a creer. No importa cuántas personas vengan y te lo digan. Yo me acuerdo que mis hijos dicen, no eres tonto porque lo seas, sino por mayoría de votos, ¿no? Pero no, no sería el caso. Si por mayoría de votos lo aceptarías, ¿no? Cuando no es, no importa cuánto te lo digan. Pero si tú estás en tu mente y dices, es que creo que sí soy así de mala, vas a decir sí. Y no importa que nada más sea un solo voto, ¿no? Sí, está bien. Gracias, Aure. ¿Me ayudan con el 6, por favor? Yo leo el 6. ¿Sí? Por favor. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás.
La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe de ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente, dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango. Tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Gracias. Pues creo que no hay mucho que explicar porque está muy claro, ¿no? Dice que tal como me perciba yo, así voy a percibir a los demás. Entonces, por eso la importancia de creer que sí somos los santos hijos de Dios y de mirar o de aceptar nuestra inocencia para poder ver en los demás la inocencia. Hasta que no dejemos de verdad de, bueno, creo que hablo a manera personal, hasta que no deje de sentirme culpable, no dejaré de ver culpa en los demás, ¿no? Y aquí lo dice bien claro, que la regla de oro es la norma del comportamiento adecuado. Debo de comportarme con los demás como yo quiero que los demás se comporten conmigo. Si yo quiero que los demás sean respetuosos con los demás, pues tengo que ser respetuosa. Y dice, debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Entonces, pues sí, el curso es a lo que nos lleva a reconocer mi santidad para poder percibirla así en todos. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces pasamos al 7. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. Bueno, aquí nos habla de que los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Decía Aurelia que luego queremos, ¿no?, venir y cambiar a los demás o decirles obrar milagros en los demás, y pues nadie va a cambiar si no quiere, ¿no? Nadie va a recibir un milagro a menos que esté listo y dispuesto. Al principio hablábamos de eso, de estar listo y dispuesto, y entonces solamente aquel que está listo y dispuesto va a poder recibir milagros y al recibirlos, darlos. Dichamente, al estar unidas, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. Decía Daniel la semana pasada que es difícil hablar del curso sin recordar la experiencia. Los que somos AA y que hemos vivido una experiencia de cuarto y quinto paso, creo que siempre tenemos esa tendencia a relacionar esto de un despertar o de cuando nos sentimos unidos a nuestro creador. Creo que los que hemos vivido una experiencia espiritual, como es mi caso, pues decimos que cuando vivimos esa experiencia en la hacienda, que nos sentimos perdonados y unidos a Dios, vemos a todos con inocencia, o sea, nos sentimos con tal paz que sentimos que todo está bien, que podemos estar en paz con todos, y se extiende esa paz que nos regalan a través de un despertar espiritual en la experiencia, se extiende. ¿Qué pasó? ¿Quién quiere hablar? Lupita, es que tengo acá, ya me distraje porque vi una mano levantada. ¿Quieres hablar, Lupita? Y quiero saber, ¿cómo puedo saber yo que ya estás lista para esto? Dice, los milagros se dan en la mente
que está lista para ellos. Creo que tú lo aceptas, ¿no? Porque el otro día decía Daniel, ¿quién los trae a fuerzas? ¿Por qué vienen? ¿Por qué están aquí? Creo que una persona que está aquí es porque ya dijo sí a Jesús o al Espíritu Santo, o sea, porque ¿a cuánta gente tú misma has invitado y no lo acepta, ¿no? Creo que cuando una mente está lista y dispuesta, está... primero, yo creo que desde que vamos a la hacienda, cuando ya nos sentimos cansados de sufrir y pensamos de una o de otra manera, debe haber otra manera, o quiero salir de esto, o ya no quiero sentir esto que siento, esta soledad, este sufrimiento, o esta depresión, o esta enfermedad. Entonces, cuando buscamos con esas palabras o con otras, debe haber otra manera, o ya no quiero sentirme así, creo que es cuando esa mente está lista y dispuesta a abrirse a otra manera de ver las cosas, a otra manera de experimentar lo que es, a recordar. Creo que a eso se refiere, a recordar lo que somos, a recordar tu ser. Pero no sé si alguien más te quiera decir algo. Vi como que quería hablar, Aure. Hola. Sí, mira, dice aquí que cuando la mente está lista para ellos, ahorita Cristóbal nos comentaba que cuando ya queremos hacerlo, pero hay que reconocer algo, nosotros no queremos. O sea, mira, si cada uno analiza su propia vida, se dará cuenta que si su vida hubiera continuado como iba, así en color de rosa, jamás hubiera querido tener una experiencia espiritual. O sea, no quería saber nada de Dios. O sea, las situaciones poco a poco nos fueron orillando a tomar la decisión que decía ahorita Cristóbal, la de tiene que haber otra manera, ¿sí? Pero no fue porque queríamos. Cada quien se analiza su vida, si la vida, te digo, tu vida así ideal como la planeaste tú, hubiese salido tal como la habías planeado, te hubieran dicho del curso, dices, ay, ¿para qué están locos? Estar perdiendo tantas horas y un libro tan gruesote, no, si mi vida va perfecta, o sea, nadie lo quiere, como ser humano, obviamente, ¿no? Pero algo dentro de nosotros, eso que reconocemos que es real ahora en nosotros, es la que no resiste la llamada de Dios, dice en el curso. Dice que la mente no resiste la llamada del Espíritu Santo. No puede resistírsele. Se puede tardar, se puede entretener, se puede hacer güey, ¿sí? Pero no puede resistirse. Tarde o temprano, en algún momento va a responder a esa llamada. El Espíritu Santo nos está llamando, nos está llamando, nos está llamando. Y la mente es la que responde, pero responde impulsada por la decepción que hemos tenido en este mundo. Es como el trampolín, dice el curso que de hecho la utiliza como un trampolín. Los conflictos que llegamos a tener es como un trampolín, nos impulsan y brincas. En ese cambio de la horizontal a la vertical que habla Jesús, nos impulsa a tomar la decisión. Una vez que aceptas esa decisión conscientemente, dice que empiezas a planear cómo conseguir o recordar, ¿no? Básicamente es eso, recordar los milagros. Por eso dice, los milagros o los cambios de pensamiento se dan en la mente que está lista. Otra manera de entenderlo diría, los cambios de pensamiento se dan en la mente que está harta de tantos fracasos y frustraciones en su vida humana. Sí. De hecho, sí. ¿Eh? Una vez que te hartaste, que tienes una cruda moral y una cruda espiritual, dices, ya no quiero esto, estoy harto, estás listo para un cambio de pensamiento. Y al principio se hace doloroso, porque volteas para atrás y dices, ay, mi vida se me está yendo. Pero no es cierto, en realidad vas caminando hacia tu verdadera vida. Sí. ¿Sí? Pero todas las mentes están listas, pero todavía algunas se niegan a utilizar el trampolín de la frustración y la desilusión por este mundo. Pero todos los que estamos por lo menos aquí, ya lo decidimos utilizar. Que sería como que muchos todavía quieren seguir adornando el desierto, ¿no? Poniéndole plantitas, a ver quién quite y en algún momento sea un oasis, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, la naturaleza impersonal del milagro o del cambio de pensamiento se debe a que la expiación o la sanación de la mente es en sí una. ¿Por qué es solo una? Porque solo es una mente. No hay dos ni tres, solo es una. Lo cual une a todo lo creado con su creador, es decir, lo cual une a todas las mentes
con la mente maestra, la mente uno, la mente original, no sé cómo quieras pensarla. Dice lo creado con su creador como expresión de lo que verdaderamente eres, como expresión de lo que verdaderamente eres, no lo que eres verdaderamente, es solo una expresión. Es como una tarjeta de presentación. Entonces, todo lo que tú imaginas que es lo maravilloso del reino, lo que puedes llegar a imaginar, paquetería, no alcanzas a entender lo que realmente es. ¿Sí? Es como una sorpresa, una fiesta sorpresa que Dios nos tiene preparada en el reino. ¿Sí? Yo luego les platico en el grupo que es como ir al Bodega Aurrera, cuando vas al departamento de salchichonería y que te dan una muestra de un jamón, de una salchicha, nomás son unos cachitos así que los pruebas y dices, está rico, pero nunca te vas a llenar, nunca vas a satisfacer tu apetito ahí, solo es una prueba. Y ese tiene el propósito de que te dice, ¿te gustó? Sí, sí, me gustó. Ah, bueno, pues ahora compra el kilo. Esfuérzate por comprar el kilo de jamón, de salchicha, de lo que sea, pero es solo una prueba. Entonces, lo que nos ofrece el curso en este momento es una prueba que te dice, esfuérzate por recordar lo que ya tienes. Por eso te doy estos atisbos, estas probaditas, ¿no? De paz, de tranquilidad, de unión con tus hermanos, así como la que estamos teniendo ahorita. Porque si te das cuenta, todos tenemos un hogar diferente, en una situación geográfica diferente en el mundo, pero por un solo propósito nos estamos uniendo. Solo es una prueba, que las distancias no nos pueden separar, que las actividades diversas no nos pueden separar, que los pensamientos diferentes, los intereses diferentes no nos pueden separar. Es una pequeña muestra. Así, ya te dieron un cachito de jamón. Dicen, ahora esfuérzate por comprar un kilo, por conseguirlo. ¿Sí? Y dice aquí, la mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. ¿Quién es el huésped interno? Yo, ¿no? Mi mente, o sea, el espíritu, ¿no? Sí, bueno, pero no es el espíritu. Mi Por eso mente. está con mayúsculas, el huésped interno. Entonces, Es la mente, el que diría el tomador de decisiones, ¿qué? Ajá. Como al desconocido externo. ¿Cuál es el desconocido externo? Es la proyección de mi mente que aventó hacia afuera a un hermano. ¿Es cuando aceptas a tu hermano? Sí, por eso dice que solo es un hijo. Cuando yo proyecto a mi hermano hacia afuera, es decir, a alguien, a un culpable, dice que en ese cachito dice que le doy la bienvenida al desconocido externo, porque es un desconocido, por eso es que lo veo como un enemigo. Dice, al invitar adentro al desconocido, ese se convierte en tu hermano. O sea, lo reconoces que es tu hermano porque proviene de la misma mente. Por eso lo recibes en tu mente y le dices, es otro pensamiento de Dios. Y te dice, sí, ¿cómo has estado? Ah, pues bien, aquí, ¿sí? Es como, no sé si ustedes tienen familia numerosa, de tíos, primos, hermanos y así, ¿sí? En que por alguna circunstancia se alejan de ellos, les hacen el fuchi, ¿sí? Los ven como la chusma, ustedes a ellos, ¿eh? Ustedes a ellos, y ya no quieren convivir con ellos. Y después de muchos, muchos, muchos años se vuelven a reunir por una cierta situación, que normalmente es un casamiento o un velorio, ¿eh? Porque Dios, por otras cosas, no se reúne toda la familia, ¿sí? Y empiezas a decir, ay, mi primo, y mi primo, y mi primo, y ya te dice, ay, mira, te presento a mi hijo, y te presento, y resulta que tienes un montón de sobrinos que nunca te hubieses imaginado que hubieses tenido, y que si no te los presentan, existe la posibilidad que un día te lo encontraras en la calle y te pudieras incluso agarrar a golpes, porque no sabes que es tu familiar. Y una vez que ya lo reconoces como familiar, un día vas en la calle y te quieren asaltar y dices, ay, primo, soy yo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya no te hace nada. Ya no hay agresión, aunque sea un ratero, ¿no? Pero como ya es tu familiar, dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ando trabajando, luego nos vemos. Adiós. ¿Sí? Más o menos es ese asunto. Los conflictos que llegan a tener como individuos desaparecen cuando los reconoces que son familiares, que hay un nexo, hay un parentesco. ¿Sí? Ya no importa si es ratero o si no es ratero, es tu hermano. Por eso le das la bienvenida. Le ¿cómo te ha ido en el mundo de la ilusión? Pues bien, mira aquí con el sufrimiento de siempre. Ah, bueno, está bien, no te preocupes. Ya nos falta poco. Ya falta poco para la hora de la salida, ¿no? Ya vamos a salir de nuestra jornada en el mundo. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Les digo? Sí. ¿Eh? Bueno, pero hasta ahí, Cristóbal. Omar quiere hablar. Adelante. Aquí, por ejemplo, dice en el libro negro
Dice, los milagros son ejemplos del pensar acertado. Al pensar acertadamente, los contactos que se realizan a todo nivel con la realidad se vuelven intensos y precisos, permitiendo así delinear correctamente los límites internos personales, así como los interpersonales. Esto trae como resultado que las percepciones del que actúa se alineen con la verdad tal como Dios la creó. Lo dice más entendible en español, ¿verdad? Sí, pero ¿qué quiere decir esto que Imelda nos dijo? Mira, por ejemplo, estos lentes, si yo le pusiera una película negra y me pongo los lentes, a donde yo voltee, todo lo voy a ver negro. No importa que sea claro, translúcido, transparente, pero como yo le puse una película negra a mis lentes, todo lo voy a ver negro, todo a donde voltee, ¿sí? Si le pongo una película roja, a donde voltee, todo lo voy a ver rojo. Si le pongo una película rosa, todo lo voy a ver rosa, ¿sí? Y utilizo esos colores porque en doble A se utiliza eso. El negro es para el miedo, el rojo es para la ira, el rosa es para el amor, ¿sí? Pero si llega un momento en que yo le quito la película a mis lentes, a donde yo vea, voy a ver la realidad. Es decir, no va a haber nada intermedio. Todo va a ser translúcido, ¿sí? Pero yo tomo esa decisión. Pero primero tengo que ser consciente que en mis anteojos hay una película. Del color que sea, no importa. Para el ejemplo es lo mismo. Pero tengo que reconocer también quien puso esta película fui yo. No fue otra persona. Fui yo. Y con la misma decisión se las empiezo a quitar. En algún momento pensé que eran útiles, pero no. No son útiles. Yo lo decidí. Y por eso puedo poner los límites. ¿Sí, Omar? Todo depende del cristal con que los miro. Si le puse el rojo, el gris, el azul, el verde, es como yo lo estoy mirando. Yo lo estoy creando. Así es. Y con el curso llega un momento en que Jesús te dice, mira, es más, de hecho ni siquiera necesitas anteojos. Por eso tienes la visión espiritual. No importa qué película, ya no necesitas nada. Nada, nada. Y vamos en el capítulo 1, ¿eh? Y todo lo que nos falta. ¿Sí? Pero adelante, Cristal. Gracias. ¿Me ayudan a leer el 8? Te ayudo yo, Cris. Gracias. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Gracias. Bueno, dice, el hecho de que el milagro pueda tener efecto en tus hermanos, de los que ni siquiera eres conscientes, no debe de preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. Esto resumido se me hace como lo que nos decía Imelda de la señora que conoció, que le decía, es que así conviene, y que le decía otra cosa y decía, es que así conviene. Y así conviene, ¿por qué? Porque nosotros luego nos esforzamos por querer cambiar las cosas, pero no sabemos en el plan total qué es lo que realmente conviene, ¿no? También aquí en el curso dice que luego ni siquiera sabemos pedir, porque pedimos, pero para nuestra propia conveniencia,
pero nosotros mismos no sabemos si eso que estamos pidiendo en realidad me conviene, porque no sabemos si en un momento que una situación parece aterradora o angustiante o difícil, en un futuro puede ser que más adelante pueda ser beneficiosa para mí, ¿no? Como cuando perdemos un empleo o cuando, como las parejas que se separan, ¿no? Apenas escuchaba, leí algo que decía que muchos hablan de los hijos que están traumados por la separación de sus padres, pero no hablan de los traumas de los hijos que viven juntos, pero que no son felices y así, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que una situación se puede corregir de alguna manera, como cuando oramos pidiendo algo específico, ¿no? Porque pensamos que es lo más conveniente, pero en el plan completo no sabemos si en realidad eso es así o no. Y aquí Jesús nos dice que el milagro siempre te bendecirá y que los milagros que no se te han pedido que hagan no dejan de tener valor, siendo expresiones, ay, sí estoy ahí, sí, ¿verdad? Siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dada mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. O sea que solo Jesús sabe lo que, o Dios sabe lo que en realidad conviene para todos. ¿Sí es así, Daniel? Sí, sí, más o menos, pero bueno, no es Dios el que sabe. Recuerden que más adelante dice que Dios no sabe nada de este mundo. Bueno, sí, el Sí, Espíritu Santo, la el mente, Espíritu ¿no? Santo. El tomador de decisiones sería entonces. Sí, el tomador de decisiones o el Espíritu Santo, Jesús. Sí, dice, mira, el hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. Ok. El hecho de que el cambio de pensamiento pueda tener efecto, ¿qué efecto puede tener un cambio de pensamiento de nosotros? ¿Qué efecto puede tener nuestro hermano? Por ejemplo, un cambio de pensamiento de mí hacia un hermano que pudiera tener efecto es que yo deje de responder como agresión a algo, ¿no? O a un ataque o algo que yo percibo como un ataque y que ya no me defienda o que ya no contraataque. Al no contraatacar o a no percibirlo como una agresión, al no responder, pues hay paz, ¿no? Porque ya no le doy, ¿cómo se puede decir? Armas al otro para seguir peleando. Ok, entonces se podría entender así. El hecho de que el cambio de percepción o el cambio de pensamiento pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe de preocuparte. Es decir, no debes de preocuparte porque ya no te engancharás con el ego de tu hermano. ¿Se podría resumir Sí, así? o como lo que decías hace rato, ¿no? De invitar al desconocido, al huésped externo. Nos decías el otro día en el grupo, ¿no? Que cuando dejas de ver a alguien como un enemigo, le quitas la etiqueta de enemigo, entonces ya lo puedes recibir, o sea, ya dices, ah, pues es mi hermano. Ya quitas el odio que había entre ambos y que era lo que nos separaba, ¿no? Bueno, sí, pero no es un odio en realidad, ¿eh? Lo podríamos agregar ahí, O que bueno, en eso de odio, podríamos decir que tenemos la necesidad de odiarlo, porque hay la necesidad de tener a alguien en quien proyectar. ¿Recuerden la película, por ejemplo, de Tom Hanks, la de Náufrago? Cuando queda en la isla solo, no hay a quien proyectarle. Y entonces, si no hay a quien proyectar, esto lo lleva a la locura y por eso es que al balón le pintas, Señor Wilson. el señor Wilson, que le pinta, queda su palma marcada en el balón y le pone una carita, lo convierte en un ser, por minúscula, ¿no? Y empieza a proyectar en el balón su odio. O sea, tenemos la necesidad de odiar, o sentimos que tenemos la necesidad de odiar, pero en realidad no lo odiamos. Por eso aquí podríamos decir que el efecto del milagro es que ya no vamos a sentir la necesidad de odiarlo, o la ilusión de la necesidad de odiarlo. Y por ejemplo, dice aquí, el milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor, siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero si unimos esta frase
con la que leíamos hace ratito, que dice aquí, a ver. Los milagros. Pregúntame qué Ujú. milagros debes de llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Las podríamos unir de esta manera. Pregúntame qué milagros debes de llevar a cabo para tener la garantía de que estaremos en comunicación. Pero cuando no me preguntes y no sientas que estemos comunicados, esos milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. No porque estuviéramos incomunicados por un momento, el amor con que los expresaste dejan de tener valor. ¿Sí? Y dice, siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo de controlar su ejecución. Por eso la necesidad de que me preguntes, para que en todo momento, al estar comunicados, todo salga según lo he planeado, yo diría Jesús. ¿Sí? O sea, el estar comunicado con Jesús no es porque él, bueno, a mí en un asunto personal, en un aspecto humano, no me gusta que estén vigilándome en el trabajo, ¿no? Así como que me estén checando de todo, porque yo voltearía y le diría, chinga, no tiene otra cosa que hacer por allá. O sea, déjenme trabajar a mí tranquilo, ¿no? Más o Que menos. vaya a ver si ya puso la marrana. Ajá, o sea, más o menos en ese asunto no es que porque Jesús me pregunte y que él tenga que estar así vigilándome y tenga que voltear y decir, oye Jesús, pues vete para allá, pues no que confías en mí, sino porque eso garantiza, eso garantiza, estamos bajo, ¿cómo dice? Ay, bajo comunicación directa, no dice así. Bueno, pero estamos estamos en comunicación directa con el Espíritu. Bajo su gracia. Bajo su gracia de él. ¿Sí? O su guía, ¿no? Porque decía aquí atrás que nos guía, que no controla, pero nos guía, ¿no? Sí, eso garantiza que estamos bajo su guía. ¿Eh? No es lo mismo. Imagina tú, por ejemplo, que estás en cualquier trabajo y te dicen, ¿qué voy a hacer? Pues no sé. Pero, o sea, como que no, pues no sé, tú vete por allá a ver qué haces, pero no sé qué vas a hacer. Y llegas y ves así la empresa gigantesca y dices, bueno, pero ¿qué hago? O sea, ¿a dónde voy? ¿A quién pregunto? ¿Cómo comienzo? ¿Cuál es mi labor aquí? No, pues no sé. O sea, cuando tú llegas a un lugar así, ya sabes qué vas a hacer, por qué estás ahí, en qué te vas a desempeñar. O sea, ya tienes todas las indicaciones, no andas a la zozobra. Por eso dice Jesús, pero cuando no me preguntes, los milagros que hagas no dejan de tener valor, pero procura preguntarme, me va a decir, ¿no? Procura hacerlo. Yo siento que es así como cuando el niño aprende a andar en bicicleta, ¿no? Y solito pues se va a partir su madre, es la verdad, ¿no? Entonces llega el momento en el que sí, Jesús nos va a soltar, pero al principio tiene que irnos encaminando, ¿no? Así de pedaleale, porque si te suelta te vas a agarrar, ¿no? Y eso es lo que nos va haciendo, nos está encaminando. Y ya después nos va a dejar libres, así de ya, vete. Es más, hasta nos quita las llantitas, ya puedes solo. Ya. Aquí dice, eso dicen, aquí, pero si no acepta libremente ese límite, la mente va a retener su potencial creativo, pero sometiéndose a un control tiránico en lugar de un control dotado de genuina autoridad. Eso encarcela, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar tu forma de pensar significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Que sería Jesús la verdadera autoridad. Sí. Tiene como más claro, ¿no? Sí, pues de hecho eso mismo lo dice en el azul, pero un poco más adelante. Sí, aunque ahí me surgió una confusión respecto de que Dios no sabe nada de nuestros rollos aquí terrenales, pero Jesús o el Espíritu Santo sí saben y están al tanto de mi estatus y lo que requiere, lo que no requiere, si tengo hambre, no tengo hambre, ya me peleé con fulano, no me peleé con sultano. Yo tenía la concepción de que solamente en la mente es donde puedo tener la manifestación y puedo comunicarme con Jesús o con el Espíritu Santo, independientemente
de mis actos o de mi mundo ilusorio como yo lo esté experimentando. Sí, Omar. O sea, Dios no sabe de este mundo, pero el Espíritu Santo y Jesús sí. Por eso dice que es el recuerdo que nos trajimos cuando que nos separamos, pero no nos separamos. Es el recuerdo de Dios. Es el intermedio, pues, o el representante de Dios en este mundo, o en esta ilusión. Pero Ok, sí es en la mente. Jackie quiere ¿Me ayuda? participar. Sí, yo quería leer. No me dejan. Pobrecita, ya. Por favor, Jackie. Ya. Leo entonces el 9. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no forma, me voy a cambiar. A ver, me quedé acá. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. No sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Gracias, Jackie. A ustedes. Dice que los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que canalizan hacia aquellos que los puedan usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelta una fuerte cadena de expiación. Entonces aquí nos está hablando de que los cambios de pensamiento son selectivos solamente en el sentido de que se canalizan en beneficio propio. O sea, es como lo que estaba diciendo, que a veces queremos obrar, pero en beneficio personal, ¿no? Como lo de la oración, cuando pedimos, pero a favor nuestro, pero si lo hacemos, quiero pensar que si lo hacemos desde el amor, podemos extenderlo. Por eso dice que desencadena una fuerte cadena de expiación. O sea que si los pensamientos son amorosos, pueden desatar una cadena de expiación, ¿no? Porque estamos actuando desde desde el tomador de decisiones. Daniel. Sí, sí, más o menos es así. O sea, por ejemplo, dice que los cambios de pensamiento son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Es decir, el cambio de pensamiento, el primer beneficiado, ¿quién tendría que ser? Yo. ¿Sí? Un cambio de pensamiento sería este. Yo tengo una personalidad, ¿sí? Sea buena o sea mala, no quiero definirla como tal. Y yo digo, voy a cambiar mi manera de ser para que mi esposa sea feliz. Voy a cambiar mis Ya no tengo esta pensamientos, cara. voy a cambiar mis pensamientos para que mis hijos sean felices, para que mis compañeros de grupo sean felices. ¿Eso es canalizarlos en beneficio propio, los cambios de pensamiento? No, porque No. estoy diciendo que para que los demás sean felices, ¿no? O Es sea, decir, te estoy diciendo, voy a tener un cambio de pensamiento para poderme poner de tapete para que los demás Ay, no. sean felices. ay, pero eso es muy feo. Pero es eso. Pero es eso. ¿Sí? Entonces dice que el cambio de pensamiento, voy a tener un cambio de pensamiento porque yo ya estoy harto de la manera en que vivo. Y la paz que quiero experimentar, primero la quiero para mí. Porque yo quiero matar a Ok. medio mundo.
Yo quiero Ujú. deshacerme de todo Y lo que quiero me cambiar estorba a todos. y quiero cambiar a Ajá. todos. Entonces, el cambio de pensamiento, dice, son canalizados, es decir, el potencial aumenta cuando reconozco que el primer beneficiado de esa paz, de esa tranquilidad, voy a ser yo, porque inevitablemente voy a quererla compartir. Vas a la experiencia, te sientes en paz y dices, bien, 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 te quiero llevar a un lugar bien bonito. ¿Eh? Te quieres Sí. llevar hasta el perro. ¿Eh? Por eso, porque aceptamos, pero en cambio, si dices, la paz no es para mí, es más, te la tengo aquí guardada, mira, y te la traje para ti, a ver si así ya dejas de estar chingando. Aquí está tu paz, ya. O sea, ni siquiera es paz, ni siquiera es paz, porque vienes molesto y le dices, toma, esto es lo que te hace falta a ti, tómala, ya. ¿Sí? Entonces, por eso dice que es canalizada para aquellos que la aceptan. Sí, yo soy quien necesito paz, yo soy quien estoy loco, yo soy quien estoy demente. Sí. ¿Sí? O sea, yo Y soy una quien vez que necesita corrección. yo soy quien la necesito. ¿Sí? Y por eso dice, y puesto que esto hace que sea inevitable que los extiendan, es decir, oye, mira, te invito, escúchame, o ya ni siquiera puedes eso. O sea, el cambio de pensamiento te da la oportunidad de poder comunicarte con tus hermanos incluso sin palabras. No es Pues sí, necesario que como le lo que digas, te decía invito. Mariana, ¿no? Que ella llegó porque veía a Leti muy tranquila y en paz. Y Y quería lo Leti, que estoy ella seguro que no tenía. le dijo nada. Leti no hizo propaganda, pero le pudo transmitir, se lo pudo compartir, porque lo aceptó en primera persona para ella, primero, de inicio. Beneficio propio. Y ese beneficio propio no es egoísta en el sentido de que lo quiero solo para mí y a nadie más. ¿Sí? Lo quiero para mí, pero lo comparto. Sí. Es más o menos como en las fiestas. Todos hemos ido a una fiesta y que te invitan un cachito de pastel y está bien rico y dices, pero invítame otro, ¿no? Que quiero llevarle a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, que no vino a la fiesta, pero quiero compartírselo. Y la de la fiesta sí te dice, sí te doy otro, porque también hubo otros que se lo dieron y pasa y ve que siguen estando en la mesa, que ni siquiera lo prueban, porque no les gustó, no les gusta el pastel. Es más, ni querían pastel, ni querían ir a la fiesta, para empezar. Sí iban a ir a aburrir a la fiesta, entonces no quiero ir a la fiesta, qué chingados, y ahora pastel menos. Por eso es que lo tengo en la mesa y lo tengo en la mesa y lo tengo en la mesa. No tengo intención de comérmelo. Pero la que le dice, ay, estuvo bien rico, ¿me invitas otro cachito? La de la fiesta, dice, sí, claro que sí, con gusto se lo da. Porque sabe que le gustó y lo va a compartir. Es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, llévate otros 2, 3, 4 pedacitos de pan, de pastel, compártelos. Bueno, a mí me sonó como una historia. Hay una historia en algún libro, bueno, en el de ¿por qué a mí, por qué yo y por qué ahora, no? Se los he mencionado mucho. En ese libro dice que Joan era el esposo y Luis era la esposa, ¿no? Y dice que Joan siempre andaba de malas, siempre andaba de malas, ¿no? Y a Luis ya la tenía harta, ¿no? Porque, o sea, decía, ya todos los días vienes de malas, ¿no? Entonces dice que un día se levanta Luis y su marido agarra y le dice, oye, Luis, muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que tengo un cajón mágico, porque cada que lo abro hay calcetines limpios. No sé cómo llegan, pero sé que están ahí. Y yo sé que tú eres quien se encarga de ponerlos, ¿no? Y le dice, sí, pero ella se sorprende, dice, ¿qué le pasó? O sea, ¿me está dando las gracias? Dice, bueno, y después se da cuenta que baja y está el desayuno y dice, oye, es que hay una comida exquisita. Y yo creo que por milagro llegó aquí, ¿no? Pero yo lo agradezco, ¿no? Y después se va a trabajar y dice, yo agradezco tener a dónde regresar, ¿no? O sea, va agradeciendo cosas, ¿no? Y dice que cambió su vida totalmente. O sea, en un mes su vida era totalmente diferente. En la casa había armonía, ya lo esperaban con gusto, ¿no? Y dice, y todo podía haber quedado ahí. Hasta que un día Luis le dice, Juan, gracias, porque si no fuera por ti, esos cajones no estarían llenos porque no habría con qué comprar calcetines. Si no fuera por ti, que te vas a trabajar todos los días, no habría comida, porque nadie la traería. Y dice, y todo podía haber quedado ahí.
Pero entonces contagiaron a la hija y le dice, gracias mamá, porque siempre estás al pendiente de nosotros. Y gracias papá, porque tú te vas a trabajar y regresas todos los días con dinero. Y tú podrías no hacerlo, pero decides hacerlo por nosotros. Entonces ahí es cuando, como dice, se suelda una cadena de expiación, porque todos van reconociendo lo que el otro hace por nosotros. Bueno, creo que es un ejemplo más llevado a la vida cotidiana, ¿no? A lo que realmente estamos viviendo nosotros y que a veces decimos, ay, sí, ha de ser bien bonito un milagro, pero no queremos hacerlo. No queremos cambiar nuestros pensamientos y empezar a agradecer lo que tenemos, ¿no? Nada más. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere compartirnos nada? Dice, esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto establecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tienen como objeto corregir. Bueno, aquí dice que el concepto de tamaño no importa porque de por sí estamos en un mundo irreal, ¿no? Pero así con el ejemplo que nos das, Aure, pues sí importa, ¿no? Hasta cada pequeño cambio importa porque cuando nos agradecen, como que hacemos las cosas con más gusto, ¿no? Cambia la manera de dar, ya hasta das con más alegría y así mismo, pues el otro también corresponde. Pues creo que es todo. No sé si alguien más quiera compartir algo. Perdón, pero ese cambio de pensamiento se ha tenido que dar primero en mí para que el otro pueda verme con gratitud. Yo tengo que verlo primero así. Me parece que debe de ser así, ¿no? Que ese es el orden que le he tendido a Daniel. Sí, así es, Jackie. Por eso dice que el primero en recibir el mensaje siempre es el mensajero. Independientemente de a quién va enviado el mensaje, el primero que lo recibe es el mensajero. En este caso es el que lo piensa primero. Y por ejemplo dice aquí, esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Es decir, que el pensamiento que yo tenga no importa lo difícil que parezca. Un ejemplo concreto, si yo quiera decir, sí, quiero ponerme en paz con X persona, pero como ya murió, ya no me puedo poner en paz. Eso sería ponerle un tamaño, es decir, ese pensamiento de perdón o de curación es imposible, es demasiado grande como para llevarlo a cabo. Y dice aquí, eso no importa, no toma en consideración el tamaño. Básicamente lo que me diría es, sí, sí es posible que aunque falleció, puedes ponerte en paz con esa persona. ¿Sí? Puedes perdonarlo o perdonarte por la relación que tuviste con él. ¿Eh? Y diría, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, es decir, de la eternidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error, el error que está gobernado en el mundo, que podría decirme, como ya murió, como ya no está presente en cuerpo, también, ¿no? ¿sí? Ya no es posible. Dice, dado que el milagro tiene como objeto establecer la conciencia de la realidad, es decir, que somos eternos, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error, es decir, que ya murió, que tiene como objeto corregir. Me diría el curso, no importa si ya falleció o si ya se desprendió del cuerpo, tú eres eterno al igual que él, tú perteneces a la misma mente al igual que él y pertenecen al mismo espíritu al igual que él, entonces te puedes poner en paz. Pero eso va a suceder hasta que tú lo quieras, dijo Jackie, hasta que yo tenga primero el pensamiento de sí, quiero ponerme en paz con mi hermano, a pesar de el error, del tamaño del error que parece. En este caso, la muerte como tal. Y dice, sí, sí lo puedes hacer. Porque eso es precisamente lo que el milagro del pensamiento tiene por corregir. Darnos cuenta que lo que creemos que es nuestra realidad no es la realidad. Es una ilusión. Eso es lo que tiene que corregir.
Por eso, cuando tú quieres un pensamiento amoroso o un cambio de pensamiento, un milagro, no importa qué tan grande parezca que es. ¿Sí? Bueno, en el grupo luego hablamos sobre cuando nos visitó María Felipe, que parecía algo imposible, pero se dio con una facilidad increíble. ¿Sí? O sea, nunca nos pusimos a pensar, ay, qué difícil ha de ser eso, porque ni siquiera se tomó en cuenta. Ese obstáculo ni siquiera existía. ¿Eh? Y digo, nada más por un ejemplo humano, humano. Pero ya los que del grupo de Ecatepec son conscientes de que todo eso es posible. Ahora ya nos das miedo, Daniel. Ah. No sabíamos tus alcances. No son míos, son de todos. Pues sí. Es el principio número 1 de los milagros. No hay grados de dificultad en ellos. Más que los que nosotros pongamos, le podríamos agregar. Y que de hecho son ilusorios. Sí. Así es. Ya me ha concluido no sé qué diga Crisol. Pues no sé si alguien tenga dudas. Comentario. Quiera agregar algo más. Comentarios. Aclaraciones o reclamos desde ahorita. Comentario, donaciones, todo. No, muchas gracias a Crisol por traernos el tema de hoy. Sí, gracias, Crisol. Gracias, Cris. Muchas Y gracias gracias. a todos que se conectaron. ¿Tienes Gracias avisos, a Jackie. Daniel? Sí, que Jackie nos va a ayudar a subir la clase. ¿Sí, verdad, Jackie? Sí, la subo igual que la semana pasada. Ella- Entonces ya deja de grabarla.